La tensión en la sala de reuniones de la Casa Blanca se podía cortar con un cuchillo. Elon estaba sentado en la mesa de caoba pulida, con las manos entrelazadas, observando cómo los demás ejecutivos se removían incómodos en sus sillas de cuero. Acababa de terminar un discurso sobre algo que llevaba meses guardando en su corazón, su creciente fe en Jesucristo y cómo eso estaba cambiando su forma de ver los negocios y la vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, el senador Harrison estalló en carcajadas. ¿Hablas en serio, Musk? ¿Jesucristo? ¿Qué sigue? ¿Que bendigas tus cohetes antes de lanzarlos? La sala se llenó de risas y comentarios sarcásticos. Tal vez deberíamos rezar antes de cada junta directiva, bromeó otro funcionario, provocando una nueva ola de carcajadas. Elon sintió como algo profundo se movía dentro de él. Esto ya no era solo cuestión de negocios. Era algo mucho más importante, su alma, su propósito y la burla al que se había convertido en el centro de su vida. Sin decir una palabra, se levantó de su silla. Las risas se apagaron al verlo recoger sus papeles. ¿A dónde vas, Musk?, gritó el senador Harrison, aún con una sonrisa burlona. No me digas que te ofendió un chiste sobre tu nueva fase religiosa. Elon se giró en la puerta, con los ojos serenos pero firmes. Esto no es una fase. Y algún día entenderás por qué este momento lo cambió todo. Salió de la sala, dejando atrás rostros confundidos y el eco de sus pasos resonando por el pasillo de mármol. Esa noche, solo en su oficina, Elon tomó una decisión que sacudiría al mundo. Abrió su portátil y comenzó a escribir instrucciones para su equipo financiero. El mensaje era simple, pero devastador. Vendan todo. Todo. Quiero liberarme de estas cadenas. A medianoche, su asistente llamó a la puerta. Señor, ¿está seguro de estas órdenes? Esto lo cambiará todo. Elon levantó la vista de la pantalla, y por primera vez en años, tenía paz en los ojos. Ese es precisamente el objetivo. Pero lo que planeaba hacer a continuación dejaría a todos sin palabras. En menos de 48 horas, el mundo financiero estaba en caos. Los medios no podían seguir el ritmo de las noticias de último minuto. Elon Musk estaba liquidando todo su imperio y nadie lograba entender por qué. Su teléfono personal no paraba de sonar. Miembros de juntas directivas, inversionistas, funcionarios del gobierno, todos querían respuestas. Pero Elon había apagado el móvil y había desaparecido del ojo público. En una pequeña habitación de hotel al otro lado de la ciudad, se encontraba leyendo una vieja Biblia que había pertenecido a su abuela. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, y los márgenes, llenos de notas escritas a mano. Ella había fallecido cuando él era joven, pero su fe siempre había quedado flotando en el fondo de su memoria. Señor, susurró Elon, con la voz entrecortada, no sé qué quieres que haga. Pero estoy listo para escuchar. Mientras recorría los evangelios, un versículo no dejaba de resaltar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La ironía no pasaba desapercibida para él. Había ganado más de lo que la mayoría de las personas podría soñar. Y sin embargo, se sentía vacío. La burla en la Casa Blanca había sido la gota que colmó el vaso. Pero la verdadera transformación había comenzado meses antes, en un momento de reflexión solitaria. De pronto, su asesor financiero irrumpió en la habitación, tras localizarlo a través de su equipo de seguridad. Elon, tienes que detener esta locura. Estás destruyendo décadas de trabajo. Elon cerró la Biblia con cuidado y alzó la mirada. No estoy destruyendo nada. Finalmente estoy construyendo algo que importa. Pero tu riqueza, tu influencia, tu legado,
Todo está desapareciendo. Bien, respondió Ilan con calma. Tal vez entonces pueda descubrir quién soy realmente, sin todo ese ruido. El asesor lo miró incrédulo. Esto es un suicidio profesional, financiero. ¿Qué pensará la gente? Ilan sonrió por primera vez en días. Solía preocuparme por eso. Ahora solo me importa lo que Dios piense. Pero lo realmente impactante estaba por venir. Nadie sabía del plan secreto que había estado desarrollando, ni de la misteriosa llamada que recibió horas después de salir de la Casa Blanca. La llamada llegó a las 3 de la madrugada a su línea privada, un número que solo 5 personas en el mundo poseían. La voz al otro lado era desconocida, con un ligero acento que no pudo identificar. Señor Musk, mi nombre es Padre Miguel Santos. Creo que Dios tiene un plan para usted, y creo que sé cuál es. Ilan se incorporó en la cama, completamente alerta. ¿Cómo consiguió este número? Eso no importa ahora. Lo que importa es que usted ha estado orando por una dirección. Y yo creo tener una respuesta. Pero primero, necesita confiar en mí completamente. Algo en la voz del hombre era diferente. Transmitía una paz, una certeza que Ilan no había escuchado en años. Lo escucho. Hay un lugar en Sudamérica, escondido en las montañas del Perú. Es donde las almas rotas van a encontrar su propósito. Muchos hombres ricos han caminado este camino antes que usted. Pero pocos han tenido el valor de completarlo. El corazón de Ilan comenzó a acelerarse. ¿Qué clase de lugar es? Una comunidad. Una familia. Gente que lo ha dejado todo para servir a Dios y ayudar a otros. Lo están esperando, señor Musk. Lo han estado esperando desde hace mucho tiempo. La línea quedó en silencio por un momento. Ilan solo podía oír su propia respiración y el sonido lejano del tráfico fuera de la ventana del hotel. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Porque Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Y usted, amigo mío, ha sido llamado para algo extraordinario. El Padre Santos le dio coordenadas e instrucciones que parecían imposibles de seguir. Venga solo, traiga únicamente la ropa que lleva puesta y su fe. Todo lo demás será provisto. Después de colgar, Ilan permaneció sentado en la oscuridad durante horas, debatiéndose con la decisión. Al amanecer, su mente ya estaba decidida. Llamó a su piloto con una instrucción que lo dejó sin palabras. Prepara el jet para un último vuelo. Después de eso, eres libre de irte. Lo que lo esperaba en esas montañas pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la vida, el propósito y la fe verdadera. El vuelo a Perú fue el viaje más solitario de la vida de Ilan. Mientras sobrevolaba la selva amazónica, observaba el interminable dosel verde bajo él y sentía algo que no experimentaba desde hacía décadas, humildad genuina. Su teléfono no dejaba de vibrar, con mensajes de líderes mundiales, socios comerciales y medios, intentando entender su repentina desaparición. Lo apagó y lo arrojó dentro de una pequeña bolsa a su lado. Señor, dijo la voz de su piloto por el intercomunicador. Nos estamos acercando a las coordenadas que me dio, pero no hay ningún aeropuerto allá abajo. Solo hay montañas y selva. Ilan miró por la ventanilla y vio un pequeño claro esculpido en la ladera de la montaña, apenas lo suficientemente grande para que aterrizara el avión. Ese es nuestro destino. El aterrizaje fue brusco, y cuando el jet se detuvo, Ilan vio a un grupo de personas esperándolo a la distancia. Vestían ropa sencilla, sus rostros curtidos por el sol y el trabajo duro, pero había algo en sus expresiones que lo dejó sin aliento, alegría pura. El Padre Santos era exactamente como Ilan lo había imaginado. Un hombre pequeño,
de unos 60 años, con ojos amables y manos que contaban la historia de toda una vida de servicio. Se acercó solo al avión mientras Ilan descendía sobre la tierra polvorienta. «Bienvenido, hijo mío», dijo el Padre Santos, abrazándolo como a un viejo amigo. «Tu viaje apenas comienza». Mientras se alejaban del avión, Ilan se volvió para ver a su piloto preparando el despegue. El jet que lo había llevado por todo el mundo estaba despegando por última vez, dejándolo atrás en una niebla que parecía el borde del mundo. «¿Tienes miedo?», preguntó el Padre Santos, notando la vacilación de Ilan. «Estoy aterrorizado», admitió Ilan. «Bien», respondió el padre. «El miedo significa que estás vivo. Y estar vivo significa que Dios aún puede obrar a través de ti». Caminaron durante horas por senderos estrechos de montaña, pasando por aldeas donde los niños corrían a su lado, riendo y gritando saludos en español. Ilan había viajado por el mundo, pero nunca había visto rostros con tanta felicidad genuina. Cuando el sol comenzó a ponerse, llegaron a un valle escondido entre dos picos montañosos. En el centro había una comunidad como ninguna que Ilan hubiese visto antes. Edificaciones simples, huertos repletos de vegetales y personas trabajando juntas con un sentido de propósito que irradiaba desde cada rincón. «Este es tu hogar», dijo el Padre Santo simplemente. Pero Ilan estaba a punto de descubrir que no se trataba de un centro de retiro ni de una comuna religiosa. Era algo mucho más extraordinario, y su papel en ella no solo cambiaría su vida, sino también la de miles más. La comunidad en el valle se llamaba No Espalancer, Nueva Esperanza. Mientras Ilan era presentado a los residentes, se dio cuenta de que muchos de ellos tenían historias similares a la suya. Estaba María, una exdirectiva farmacéutica de Brasil que había renunciado a su fortuna para fundar una clínica médica para los pobres. Carlos, que había sido un abogado exitoso en Ciudad de México, ahora dedicaba su vida a enseñar a niños. Sarah, una emprendedora tecnológica estadounidense, dirigía un programa que llevaba agua potable a aldeas remotas. «Todos tuvimos el mismo momento», explicó Sarah, mientras le mostraba a la comunidad esa noche. «El momento en el que entendimos que el éxito sin propósito no es más que un fracaso sofisticado». «¿Pero por qué aquí? ¿Por qué este lugar?», preguntó Ilan. «Porque aquí es donde Dios te rompe para volver a reconstruirte», respondió ella. «Y porque la gente de estas montañas nos necesita mucho más que las salas de juntas». Break time igual a 0. 5S/diagonal. Esa noche, Ilan durmió en un catre simple en una habitación con otros 3 hombres. La cama era más dura que cualquier cosa que hubiera experimentado en décadas, pero durmió con más paz que en muchos años. Lo despertaron antes del amanecer con el sonido del canto. Fuera de su ventana, podía ver a toda la comunidad reunida en círculo, sus voces elevando alabanzas al cielo entre las montañas. La melodía era sencilla, pero la alegría en sus voces era contagiosa. El Padre Santos apareció en su puerta. «Hoy empezarás a entender por qué estás aquí». Pasaron la mañana trabajando en el huerto comunitario. Las manos de Ilan se ensuciaron por primera vez en años. Le dolía la espalda, sus músculos protestaban, pero algo dentro de él se sentía más vivo que en décadas. «Por las tardes vamos a las aldeas», explicó el Padre Santos mientras descansaban para almorzar. «Ahí es donde ocurre el verdadero trabajo». «¿Qué clase de trabajo?». «El trabajo que Jesús nos llamó a hacer. Alimentar al hambriento. Sanar al enfermo. Amar al que nadie ama». Esa tarde, Ilan se encontró en una aldea tan remota que no aparecía en ningún mapa. Las personas vivían en casas de barro y paja, sin electricidad ni agua corriente. Los niños usaban ropa hecha de parches más que de tela original. Pero cuando los miembros de la comunidad llegaron, todo el pueblo estalló en celebración.
Los niños corrieron a abrazar a Sarah y Carlos. Los adultos se congregaron alrededor del material médico de María con ojos llenos de gratitud. ¿Esto es por lo que dejé todo?, se preguntó Ilan, observando la escena. Como si leyera sus pensamientos, el Padre Santos colocó una mano sobre su hombro. Espera a ver lo que Dios tiene planeado específicamente para ti. Tu experiencia, tus habilidades, tus recursos. Dios va a usarlo todo de formas que jamás imaginaste. Esa noche, el Padre Santos le reveló la verdadera razón por la que Ilan había sido llamado a ese lugar. Una razón que le exigiría tomar una decisión que conmocionaría aún más al mundo que su renuncia a todo. Tu riqueza ya no está, dijo el Padre, mientras se sentaban junto a una pequeña fogata esa noche. Pero tu mente aún vale miles de millones. Dios no te trajo aquí para esconderte del mundo. Te trajo para transformarlo. Ilan alzó la vista al cielo, más claro y brillante que nunca. ¿A qué te refieres? Las aldeas en estas montañas, las comunidades en toda Sudamérica, los pueblos olvidados del mundo. Necesitan soluciones que solo alguien con tu experiencia puede ofrecer. No cohetes a Marte, sino pozos de agua limpia. No autos eléctricos para los ricos, sino energía sostenible para los pobres. El Padre Santo sacó una carpeta desgastada llena de diagramas hechos a mano y listas escritas en varios idiomas. Durante 20 años, la gente de esta comunidad ha documentado problemas y soñado con soluciones. Han estado esperando a alguien con los conocimientos y la experiencia para hacer esos sueños realidad. Mientras Ilan recorría los papeles, su mente de ingeniero comenzó a acelerarse. Sistemas solares construibles con materiales locales. Métodos de purificación de agua usando tecnología simple. Redes de comunicación para conectar aldeas aisladas con el mundo exterior. Pero ya no tengo dinero, protestó Ilan. Vendí todo. El Padre Santo sonrió. ¿De verdad pensaste que Dios te llamaría a esta obra sin darte los medios para realizarla? A la mañana siguiente, Ilan recibió una llamada que lo cambiaría todo. La voz de su asesor financiero temblaba de emoción. Ilan, tienes que escuchar esto. La venta de tus activos desencadenó algo que no esperábamos. ¿Qué ocurrió? Hay una fundación religiosa que ha estado inactiva durante décadas. Han estado esperando a alguien exactamente como tú. ¿Qué clase de fundación? Una con recursos que hacen que tu antigua fortuna parezca calderilla. Y quieren reunirse contigo de inmediato. En cuestión de horas, los representantes de la fundación llegaron a la comunidad montañosa en helicóptero. Eran empresarios, sí, pero sus ojos reflejaban la misma paz que Ilan había visto en el Padre Santos y en los demás miembros de la comunidad. Señor Musk, dijo su líder. Llevamos 50 años orando por alguien como usted. Alguien con la visión para ver lo posible y la fe para hacerlo realidad. Le ofrecieron recursos más allá de sus sueños más ambiciosos, pero con una única condición. Todo lo que creara debía ser entregado gratuitamente a quienes más lo necesitaran. Su antigua vida consistía en generar riqueza, explicaron. Su nueva vida trata de construir esperanza. Ilan miró los rostros de las personas que ahora consideraba su familia, y luego al horizonte montañoso que se había convertido en su nuevo hogar. Por primera vez desde que salió de aquella sala en la Casa Blanca, supo exactamente qué debía hacer. Pero el impacto de su decisión se extendería mucho más allá de los Andes peruanos. Cambiaría para siempre la forma en que el mundo entendía el éxito, el propósito y el poder de la fe. 6 meses después, empezaron a surgir noticias sobre desarrollos misteriosos en regiones remotas del mundo. Aldeas que nunca habían tenido electricidad, de repente contaban con energía. Comunidades sin agua potable celebraban la llegada de pozos y sistemas de purificación.
Escuelas se estaban construyendo en lugares olvidados por gobiernos y organizaciones. Break time igual a 0. 5S/diagonal. Los medios intentaban seguir la pista de estos milagros, pero siempre encontraban callejones sin salida. La gente local solo decía que los ángeles habían llegado para ayudar. Se referían a equipos de voluntarios que aparecían, completaban proyectos increíbles y desaparecían tan silenciosamente como llegaron. Ilan, ahora bronceado y más fuerte que en años, se había convertido en la fuerza invisible detrás de una transformación global. Desde su base en Neuhaus-am-Berganer, coordinaba equipos de ingenieros, médicos, maestros y constructores que compartían su nueva misión. Lo hermoso de este trabajo, le dijo una tarde al Padre Santos mientras observaban el atardecer dorar las montañas, es que el éxito se mide en sonrisas, no en precios de acciones. Su antigua vida parecía un sueño lejano. El hombre que una vez se obsesionó con llegar a Marte, ahora estaba enfocado en llegar a los rincones olvidados de la Tierra. En lugar de construir autos para los ricos, estaba construyendo esperanza para los desesperanzados. Con el tiempo, el mundo empresarial empezó a oír rumores sobre la transformación de Ilan. Pero para entonces, ya era demasiado tarde para arrastrarlo de nuevo al viejo juego. Había encontrado algo mucho más valioso que toda la riqueza que había dejado atrás. Un propósito que llenaba su alma. La Casa Blanca intentó contactarlo en múltiples ocasiones. Finalmente, enviaron una delegación a Perú para convencerlo de que regresara. El senador Harrison, el mismo que había ridiculizado su fe, formaba parte del grupo. Musk, esto es una locura, dijo Harrison al encontrarlo en una aldea remota, donde Ilan supervisaba la instalación de una red solar. ¿Podrías ser el hombre más rico del mundo, y estás desperdiciando tu talento en esta gente? Ilan levantó la vista de los planos técnicos que revisaba con los electricistas locales. Su rostro irradiaba paz, y sus ojos brillaban con claridad. Estas personas le importan a Dios, dijo con firmeza. Y eso hace que también me importen a mí. Pero tu legado, tu impacto en el mundo. Mi legado está justo aquí, lo interrumpió Ilan, señalando a los niños que jugaban alrededor de los paneles solares recién instalados, con los rostros iluminados de asombro. Mi impacto está en cada vida que cambia, en cada corazón que se restaura, en cada persona que descubre que importa para su creador. El senador Harrison lo observó por un largo momento, y algo pareció transformarse en su propia expresión. ¿De verdad crees en todo esto religioso? No solo lo creo, respondió Ilan con una sonrisa. Lo estoy viviendo. Con el paso de los años, la historia de Ilan se convirtió en leyenda. El hombre que una vez fue conocido por alcanzar las estrellas, había encontrado su verdadera vocación en levantar a los caídos. Su viaje desde las alturas de la riqueza y el poder hasta las montañas de Perú le había enseñado la lección más importante de todas. Que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que das. Y en un pequeño valle, oculto entre las montañas peruanas, rodeado de personas que también habían descubierto que los planes de Dios son mejores que los propios. Elon Musk finalmente encontró lo que había estado buscando toda su vida. Un propósito por el que valiera la pena vivir, y una fe por la que valiera la pena morir. El niño que alguna vez soñó con cambiar el mundo, lo había logrado. Solo que no de la manera que nadie esperaba. Y cada noche, al mirar las mismas estrellas que un día lo llamaron al espacio, le daba gracias a Dios por mostrarle que, a veces, las aventuras más grandes suceden aquí mismo, en la tierra, sirviendo a los demás y en el amor de Cristo.